Buen día, licenciado, buen día, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el Acuerdo de Basilea. Somos el grupo número 4 conformado por Ana Herminia, Abner Gerardo, Álvaro Alejandro, María Magdalena, Álvaro Vinicio y mi persona, María Isabel. Vamos a empezar hablando sobre el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, por sus siglas BCBS. Este es el encargado de la regulación de los bancos y de la solvencia a nivel mundial. Está compuesto por representantes de 28 jurisdicciones, en las que podemos mencionar España, Alemania, Reino Unido, Italia, México, entre otros. Su objetivo es poder fortalecer la regulación, supervisión y las prácticas de los bancos con el fin de poder mejorar su solvencia, liquidez, gobernanza y gestión del riesgo. Esto para poder conseguir una mejor estabilidad financiera a nivel mundial. Entre las actividades de este comité están el establecer y promover estándares globales de regulación bancaria, monitoreando su implementación, intercambiar información sobre el sector bancario, identificando riesgos asociados, intercambiar experiencias, enfoques y técnicas entre supervisores y bancos centrales. Así también tiene como prioridades el identificar y vigilar nuevos riesgos, promover una supervisión sólida y el impulsar la implementación completa y consistente de las reformas. Entre la actividad que tiene este comité está el Acuerdo de Basilea. Tenemos 3 acuerdos. El primer acuerdo de Basilea, denominado Basilea I, establecido en el año 1988. Basilea II del año 2004, este modifica varios aspectos del anterior acuerdo. Y Basilea III del año 2010, el cual finalizó el proceso de revisión a profundidad de Basilea II, acordando un nuevo marco de regulación prudencial. Estos son los acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación bancaria. Llevan el nombre de Basilea debido a la ciudad que se llama por el mismo nombre en Suiza. ¿Por qué surgieron estos acuerdos? Estos surgieron debido a la creciente variedad y complejidad de los productos financieros. Estos obligaron a la regulación bancaria a formar controles de procedimientos de las instituciones para poder manejar los riesgos. Estos han ido evolucionando en función de los eventos, con el fin de poder reducir al máximo el endeudamiento de entidades financieras y garantizar la respuesta ante los riesgos. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciados. Siguiendo con el tema, tenemos lo que es Basilea I. Basilea se firmó en 1988 y nace por el final del boom del petróleo, la crisis económica de los años 80 y la asimetría regulatoria. El acuerdo estableció unos principios básicos en los cuales debía fundamentarse la actividad bancaria, como el capital regulatorio, requisitos de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección de la quiebra. El acuerdo de Basilea se aplica de forma consolidada a los bancos internacionalmente activos, siendo esta la mejor manera de preservar la integridad del capital en los bancos confiables, eliminando el doble apalancamiento del capital. El capital mínimo que debe tener una entidad bancaria en función de sus riesgos establece la definición del capital regulatorio, el cual debe ser suficiente para hacerle frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Se estableció el capital mínimo debe ser del 8% del total de los activos de riesgos. El ámbito de aplicación será extendido para que incluya en forma totalmente consolidada a las sociedades de cartera o de inversiones, que son las sociedades matrices de los grupos bancarios, asegurando de esta manera que todos los riesgos del grupo bancario estén comprendidos dentro de dicho ámbito. Los países en los que la subconsolidación total no es actualmente un requisito tendrán un periodo total de transición de 3 años para completarla. El principal objetivo de Basilea es proteger a los depositantes. El capital reconocido en las medidas de suficiencia de capital deberá estar fácilmente a disposición
de los depositantes. En este sentido, los supervisores bancarios deberán comprobar que cada banco está suficientemente capitalizado para proteger a los depositantes. En la medida que de lo posible, todas las actividades bancarias y otras actividades financieras afines tanto reguladas como no reguladas, llevadas a cabo por un grupo que incluya un banco internacionalmente activo, serán recogidas por la consolidación. Por lo tanto, las entidades bancarias, entidades de valores y otras entidades financieras en propiedad o control mayoritarios deberán generalmente ser completamente consolidadas. Es posible que en algunas circunstancias no sea factible o deseable consolidar ciertas entidades de valores u otras entidades financieras reguladas. Esto podrá ocurrir solamente en los siguientes casos. Cuando dichas tenencias son adquiridas por medio de deuda previamente contraída y son de carácter temporal. Cuando están sometidas a una regulación diferente, cuando la no consolidación para fines de capital regulado es exigido por la ley. En estos casos, el supervisor bancario deberá obtener información adecuada de los responsables de la entidad. Los supervisores deberán asegurarse que la entidad no consolidada, para la cual la inversión de capital es deducida, satisface las necesidades de capital. Los supervisores seguirán de cerca las acciones que realice dicha filial para corregir el déficit de capital y si este no es corregido en forma oportuna, se le deducirá también del capital del banco de la casa matriz. Muchas gracias por su atención. Buen día, estimado licenciado, compañeros. Continuando con el tema de grupo, tengo el honor de tratar el tema de Basilea II. Em, Comenzando con el tema, podemos determinar que esto es un acuerdo de capital llamado Basilea II y pues nos brinda un conjunto de principios y recomendaciones del Comité de Basilea sobre supervisión bancaria y tiene como objetivo propiciar la convergencia regulatoria hacia estándares más avanzados sobre medición y gestión de los principales riesgos en la industria bancaria. El Comité de Basilea, pues como lo ha mencionado, fue creado con el propósito de formular una serie de principios y estándares de supervisión bancaria, los que han sido acogidos no solamente por los países miembros, sino por la mayoría de los países en el mundo. Este acuerdo incorpora nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo. Además, hace énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina de mercado. Se puede mencionar que antes del acuerdo de Basilea II no se tenía pues en cuenta la capacidad de una persona o una empresa para devolver los préstamos concedidos y tampoco su tiempo de recuperación y por tanto el riesgo de crédito. Ante esta situación se decide crear tres pilares en los que se basa Basilea II. Pilar número 1. Disponer de requisitos mínimos de capital. Se entiende que en el pilar número 1 se calculan en base a los activos ponderados por su riesgo con nuevos créditos que reflejan de manera más ajustada el cambio del perfil de riesgo de las entidades. Los riesgos que hay que considerar son tres: el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. En el pilar número 1. Este riesgo de crédito, hay dos métodos, que es el de estandarizado, que es similar al de Basilea I, pero introduce más categorías de riesgo y posibilidad de evaluaciones de riesgo otorgadas por agencias externas. Está basado en calificaciones internas, que se divide también en básico y avanzado. Nos indica que los bancos, en el básico, los bancos estiman solo la probabilidad de incumplimiento para cada activo. Los otros indicadores y ecuaciones son provistos por el Comité de Basilea.
Y el avanzado, pues los bancos estiman todos los indicadores cuantitativos que requieren las ecuaciones desarrolladas por el Comité de Basilea. El riesgo de mercado a considerar es igual al de Basilea 1. Y el riesgo operativo se permiten tres métodos, que es el básico, indicador básico, el estándar y el avanzado. Para el pilar 2, el supervisar la gestión de los fondos propios, este pilar está basado en cuatro principios. El principio número uno nos habla que los bancos deberían contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de su nivel de capital. En el principio número dos, los supervisores deberían examinar las estrategias y evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos, así como la capacidad de estos para vigilar y garantizar su propio cumplimiento de los coeficientes de capital regulador. En el principio número 3 nos indican que los supervisores deberían tener expectativas de que los bancos operen por encima de los coeficientes mínimos de capital requerido y deberían tener la capacidad de exigirles que mantengan capital por encima del mínimo, que nos se refieren a los ratios. En el principio número 4, los supervisores deberían intervenir con prontitud a fin de evitar que el capital descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cubrir las características de riesgo de cada banco en particular. Para terminar con el pilar número 3, que es la disciplina de mercado, nos indica que el conjunto de principios de divulgación de información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización. Entre la propuesta que nos da la Basilea 2, que es la información, que es de tener la información general que sea semestral, la información cualitativa sobre políticas de gestión de riesgos que sea anual, indicadores de suficiente de capital y sus componentes que sea trimestral, y información de exposición a riesgo propensa a cambiar con rapidez, eso tiene que ser trimestral, según nos indica Basilea 2. Muchas gracias. Los dejo con mis compañeros para continuar con el tema. Continuando con el tema de Basilea II, hablaré sobre el segundo pilar. Esto está enfocado en la supervisión bancaria que exige a los bancos un proceso de evaluación, esto con respecto a la suficiencia de capital en función con su perfil de riesgo y estrategia para el mantenimiento de los niveles de capital, en los cuales se deben identificar o estimar e identificar sobre cualquier riesgo significativo, así como evaluar y asignar capital frente a estos riesgos de una empresa de manera sistemática y objetiva. A este proceso se le denomina CAP por sus siglas en inglés. El proceso CAP es importante para los bancos y los supervisores, ya que deben entablar un diálogo sobre los retos durante la preparación para la aplicación de Basilea II, lo cual conlleva a que los bancos perfeccionen sus procesos internos referente a la suficiencia del capital. El proceso de evaluación de la suficiencia de capital para cada banco dependerá del tamaño, complejidad y estrategia comercial del mismo. Para las autoridades supervisoras deberán examinar y evaluar estrategias internas de suficiencia de capital y las evaluaciones que realizan los bancos, en los cuales deben garantizar que el análisis del banco haya incorporado todos los riesgos importantes y se determine si los niveles y la composición del capital del banco son integrales y pertinentes. Los supervisores se encargarán de revisar que los bancos operen por encima de los coeficientes mínimos de capital regulado, que será del 8% tal y como lo dice Basilea II. El tercer pilar se enfoca en la transparencia y disciplina de mercado por medio de la divulgación de información de los bancos para que los agentes del mercado puedan evaluar la adecuación del capital del banco. Se requiere que los supervisores y los bancos establezcan políticas de divulgación de información, así como los adicionales de divulgación de información, como la toma de sistemas de gestión de riesgos del banco o exigencias contables o reguladoras. Con la supervisión es necesario tomar en cuenta que el sistema jurídico y administrativo deben diseñar un plan de aplicación para este pilar, en el cual abarcan aspectos como el tamaño y alcance del sistema bancario,
también las normas contables, alcance de la función de la supervisión y la gama de opciones que implica Basilea II. Los requisitos del proceso de divulgación de información que los supervisores tendrán que desarrollar para que los bancos cumplan son analizar la información proporcionada, utilizar los informes periódicos para obtener el seguimiento y cumplimiento de los requisitos, publicar encuestas, señalar importación del acceso a la información, utilizar herramientas estándar de supervisión y ayudar a que los participantes de mercado comprendan la información. Para la aplicación de Basilea II es necesaria la modificación de procesos jurídicos y reguladores en muchos países, esto dependiendo del ámbito de su aplicación, ya que tendrá que ser aplicado por sus supervisores y los supervisores evaluarán la envergadura de los cambios necesarios, los procedimientos que se deben seguir, los parlamentarios o consecutivos y los plazos. También es necesario que exista una sólida supervisión y una correcta aplicación. Es por ello que es importante tener un personal altamente calificado para velar por la aplicación de Basilea II. Los supervisores podrán optar a la actualización de sistemas informáticos y de transmisión de información a la autoridad supervisora. Adicional, es importante la participación de terceros como lo son auditores externos, auditores internos y consultores especializados en Basilea II. Buen día, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando con la presentación del tema Basilea, también tiene sus propias clasificaciones. En este momento nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que es Basilea III. Nos dice que se caracteriza por responder a las faltas en la regulación financiera mundial. Esto es más que todo un antecedente. Supongamos que en ausencia de una actividad financiera, los agentes económicos que se contratarán en situación deficitaria varían reducidas sus posibilidades de elección, mientras que aquellos que se encuentran en situaciones extendatarias mantendrían también sus recursos ociosos. También nos dice que fortalece las condiciones de capital bancario, así como introduciendo nuevas condiciones que regulen la liquidez bancaria y movimiento bancario. ¿Qué significa? Que esto nos ayuda a fortalecer lo que es el capital y la liquidez de una entidad bancaria al momento de implementar esta gestión. También nos dice que los acuerdos de Basilea III se refiere a un conjunto de propuestas de reforma de la regulación bancaria. Más que todo, este tema nos introduce a lo que es a una entidad financiera, específicamente lo que es una entidad bancaria. Dice que Basilea III nos habla sobre la constitución de colchones de capital en momentos buenos, o sea, cuando está estable, del ciclo que puedan ser utilizados en periodos de estrés. ¿Qué significa colchones? Que están estables, que son un soporte para una entidad financiera bancaria. También nos dice que las nuevas medidas de capital y la liquidez endurecen, nos quiere decir que fortalecen la regulación bancaria y por ello se ha acordado establecer un periodo transitorio durante el cual las medidas se implantarán de manera gradual. ¿Qué significa? Que al momento de que se implemente una gestión o se implemente algún control con respecto a lo que es fundamental sobre Basilea, esto puede ir mejorando al momento de estar utilizándolo. Si esto genera buenos resultados, pues en un periodo, en un determinado periodo, se puede ir aumentando lo que es necesario para el sistema bancario. También nos dice que mejora la gestión del riesgo del proceso supervisor y de la disciplina de mercado. También nos habla de las medidas de Basilea III. ¿Cuáles son las medidas?
bueno, este tema es muy grande, pero nosotros tratamos de reducir, de resumirlo. Nos dice que es un aumento de la calidad del capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas. Esto nos ayuda también igual a absorber pérdidas, a no generar déficit en el sistema bancario o más que todo en las entidades bancarias. También mejora la captura de los riesgos. Se modifica el cálculo de riesgos para las actividades de la cartera de negociación, asimismo las titulizaciones, exposiciones a vehículos fuera del balance y las exposiciones de los derivados. También nos dice que aumenta el nivel de los requerimientos de capital para fortalecer la solvencia de las entidades y asimismo contribuir a una mayor estabilidad financiera. Al momento de que se implementen estas gestiones, nos ayuda también a contribuir a una mejor y mayor estabilidad financiera. Tres pilares fundamentales de Basilea III. Nos dice que es una medición de riesgo. Esto nos ayuda a medir y monitorear el riesgo de liquidez en relación a una entidad bancaria. También nos dice que, que es una actuación de autoridad supervisora, que nos ayuda a la revisión supervisora que permite, valga la redundancia, supervisar, exigir el capital de las entidades bancarias. También aquí nos habla de las transparencias que tendríamos que presentar evidencias de que el capital está generando y está estable en el mercado. Métodos basados en calificaciones internas para el riesgo de crédito. Dice que ha eliminado el uso del método IRB avanzado para determinadas clases de activos. También nos dice que ha establecido input floors. Esto significa que introduce al momento de implementar alguna gestión de riesgo, en este caso en la entidad bancaria. También ha especificado en mayor medida las prácticas de estimación de los parámetros para reducir para reducir la variabilidad de aquí nos dice que es RWA, que son activos por riesgos ponderados. También se define como la suma de los activos, en este caso de una entidad bancaria, ponderados según el riesgo de cada activo. Muy buenas tardes a todos. Pues continuando con la presentación de los precios de Basilea, tanto 1, 2 y 3, y pues, nosotros pues nosotros nos puedes relacionado con Basilea 1 y 3. Dentro de todo lo que pues, se platica, uno el documento de Basilea número 3, casi la mayoría de párrafos, algunos párrafos que están haciendo modificaciones para, para tener un sistema bancario más robusto. Y pues con esta diapositiva nos damos cuenta, dice que el marco de Basilea número 3, ¿verdad? Es un elemento fundamental de la respuesta de Basilea a la flexibilidad. Permite al sistema bancario apoyar a la economía real a lo largo del ciclo económico. Entonces, pues, estamos haciendo directamente, pues, que se va a apoyar a que la economía sea más explícita
decir que sea lo más, eh, que no tenga tanto en cuenta corrupción, ¿verdad? Eh, la siguiente teoría dice que dentro de las contrapartes con garantía y del periodo de riesgo de marzo, en esta ampliación dice que es una ampliación del periodo de riesgo del margen, el cual indica que se tiene un margen mínimo de 5 días y una serie de 10 días hábiles para el resto de los contentos del juego. Por supuesto, es en relación a todo lo que maneja directamente eh, el sistema bancario. Bueno, siguiente, en la siguiente presentación, hizo revisión del método directo para estimar la EP efectiva. En este método, el banco puede calcular PEPs y cuerpos de margen, pero que no alcance el nivel de sofisticación necesario para calcular. Requisitos para reportar la gestión del riesgo de crédito de contrapartes. Los bancos se asegurarán de que el indicador de alfa protegiendo de manera coherente a la metodología de la nivelización. O sea, si le damos fuerza de esto, todos estos cambios es para que, digamos, la banca sea una banca más directa, dar más conceptualización en relación a todas esas interacciones, ¿no? Estamos también en el tratamiento, estándar, en calificación y teoría para exposición y la declaración. Nos indica que cuando un banco invierte en una emisión que cuenta con su propia evaluación y que el prestatario cuente con calificación presenta para una emisión, incentivos para evitar la calificación de gestión y los bancos deben de tener metodologías que les permita evaluar el riesgo de crédito de protección insensible respetables, contraparte, la definición del riesgo de crédito al centro y determinar la flexibilización de capital. O sea, los bancos deben de tratar la manera de tener bien sus evaluaciones y para poder calificar directamente a los propietarios, ¿verdad? A los clientes. Hablamos de una selección de conservación de capital, y nos indica que nos describe el funcionamiento del control de conversación y conservación de capital, cuyo objetivo es garantizar que los bancos obtengan el capital de reserva fuera de los periodos de utilización. Una mejores prácticas financieras de conservación de capital. Los bancos deben mantener su de la capital por encima del nivel de lado al ser utilizado las personas, sino en la forma de componerlos, que deben considerar los bancos siempre reducir las restricciones discrecionales de beneficio. Si nos damos cuenta, pues las reformas que se hacen que es en la ciudad número 3 que trata la manera de que lo indicó anteriormente, pues que la cuestión de los bancos sea más registrada, ¿no? Y lo siguiente sería un colchón específico, en este colchón es garantizar que los requerimientos del capital del sector del cabo tengan en cuenta la entorno macrofinanciera que se dan banco. Y el coeficiente de apalancamiento fue la crisis del apalancamiento pasivo que se generó en el sistema monetario tanto de gastos como sobre el balance. En muchos casos, los gastos incluyeron un apalancamiento y un tratamiento que iban en los fondos que resultan representadas en el primer ciudadano. Entonces, si nos damos cuenta, con estos tratados de Basilea, pues lo que se trata de tener es que los bancos no sea en su momento no se queden estancados, sino que sigan teniendo sigan teniendo su cuestión de operaciones y pues no tengan ningún dudas de funcionamiento.
Gracias por la razón y el pacto. A continuación tenemos un cuadro comparativo de las tres Basilea. Basilea I fue firmado en el año 1988, Basilea II aprobado en el año 2004 y Basilea III aprobado en diciembre del año 2010. El principio de Basilea I es tener el capital suficiente para absorber pérdidas. Basilea II, las entidades deben tener recursos suficientes para absorber las pérdidas de su actividad. Y Basilea III, reforzar los controles en el control de riesgo e incorporar a mayor detalle el riesgo de liquidez, estructuras y posiciones del balance. El objetivo de Basilea I es el ayudar a fortalecer los procedimientos de supervisión, promover la estabilidad financiera y macroeconomía. El de Basilea II, enfrentar el riesgo de una forma más global, adecuar el capital regulatorio y fomentar la igualdad para competir. Y el de Basilea III es la introducción de 2 ratios de liquidez. El propósito de Basilea I es el fomentar la convergencia hacia enfoques y normas comunes. El de Basilea II es la creación de un estándar internacional que sirva para la regulación bancaria. Y el de Basilea III, la reducción de la probabilidad de ocurrencia de una crisis. Con esto finalizamos nuestra presentación. Gracias por su atención.